Bien, bueno, hoy vamos a hablar respecto del estrangulamiento en el ajedrez como estrategia o estilo de juego y que actualmente puede ser denominado también como estilo boa constrictor, ya que lo que se busca es limitar al máximo las opciones de sus rivales de modo de obligarlos a tener que realizar movimientos desagradables o a otorgar ciertas concesiones en donde claramente, bueno, en esta partida el primer jugador quedará mejor. Particularmente creo que para lograr ser bueno en esta forma propia del juego posicional, se debe tener un profundo conocimiento de los conceptos en ciernes, de modo de lograr obligar a su rival a que se ingresa en la lucha detrás de tal o cual concepto o elemento estratégico, como me gusta llamarlo a mí, o hasta en la lucha por mantener determinada ventaja. Quien lo haga, lo hará con dificultades, de modo de que poco a poco serán sus rivales quienes caerán en el largo plazo y por su propio peso. Hoy, entonces, les traje esta partida porque creo que demuestra a las claras la superioridad en cuanto a comprensión posicional se trata. Ah, por cierto, de blancas irá el legendario gran maestro israelí Boris Gelfand, quien incluso llegó a disputar el título mundial en contra de Vishy Anand en el año 2012. Contra de negras irá el gran maestro internacional Loek van Welly, nacido en los Países Bajos y por supuesto jugador de la élite europea. Espero les guste. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, la misma inició, como he dicho, E4 por parte de Boris Gelfand, C5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, quedando planteada la defensa siciliana variante Rossolimo. Y ahora, dos son básicamente las respuestas más comunes. E6, por un lado, o G6, con idea de enfianchetar y enrocar corto. Bueno, G6 fue lo que se hizo en la partida. Enroque blanco, alfil G7, activando dicho alfil por la gran diagonal. Torre E1 y E5. E5, obviamente, para caballo E7. Y ahora, como es de costumbre, para las negras, sacar el caballo, como he dicho, por E7 y proteger así el caballo de C3 ante un posible cambio, las blancas siguieron con caballo por C6. Vale decir que en vez de E5 también era posible caballo F6, aunque podía incomodar al segundo jugador, un futuro D4. ¿Sí? Por eso se hizo E5, alfil por C6, D por C6. Bueno, B por C6 también era posible, incluso personalmente debo decir que me gusta mucho más, para promover hasta una futura ruptura sobre D5 y disputando el centro. Pero bueno, la partida se hizo D por C6, D3, consolidando su cadena de peones, y en estos momentos comienza el juego posicional. La estructura de peones blancas se han consolidado y algunas posibilidades dinámicas se han eliminado del juego. Por eso, dama E7 siguieron las negras con la idea que es muy común, ¿sí? Que busca mejorar el caballo para hacerlo llegar a D4. Para eso deberá salir por F6, luego ir a D7, después a F8 y llegar a E6 para finalmente dirigirse a D4. Parece un camino largo lo que les queda a las negras, pero es justamente por eso que la partida se hizo dama E7, para proteger primero el peón de E5 y permitir después sacar el caballo por F6, ¿verdad? Caballo B de 2, siguió Gelfand, caballo F6, caballo C4, atacando la debilidad en E5, caballo D7, siguieron las negras, defendiendo, alfil D2, enroque negro, todo muy normal, A3, preparando una futura ruptura sobre B5, B6, siguieron las negras, alfil C3. Vale decir que B4 también era posible
Pero bueno, alfil C3, A5, por su parte, las negras evitando quizás para siempre la ruptura sobre B4, hasta tal punto, tal vez, este movimiento amenaza seguir avanzando de A5 a A4 y consolidar la estructura de peones blancas, cristalizando dicha estructura. Por eso las blancas siguieron con A4, bloqueando el flanco de dama, ya que las negras ahora no pueden jugar B5 porque perderían material. A ver, veamos, si por ejemplo hacen B5, bueno, A por B5, C por B5, y el caballo podría capturar en A5, con mucho contrajuego para el blanco. Entonces volvamos. Tras A4, el flanco de dama ha quedado cerrado, y ahora algo que me sorprendió, que dice incluso Boris Gelfand en su libro La toma de decisiones en el ajedrez posicional, que como se han neutralizado todas las chances dinámicas que puedan ser exitosas para el negro en el flanco de dama, serán ahora las blancas capaces de comenzar a presionar, aplicando esta estrategia del estrangulamiento por el flanco de rey, un poco como si estuvieran en una India de rey. En pocas palabras, lo que las blancas han conseguido es que el flanco de dama se cierre con cierta ventaja estructural para luego avanzar en una lucha cuerpo a cuerpo por el flanco de rey. Sigamos. Alfil A6, siguió Loic Banguelli, B3 protegiendo, torre FB8 preparando la ruptura en B5, pero entiendo más que nada que fue con la idea de que puedan liberar la casilla F8 para que el caballo pueda seguir su camino rumbo a D4. Como dijimos, torre FB8 prepara en mejores condiciones la ruptura sobre B5 y por otro lado permite que el caballo de D7 pueda ir a su casilla ideal. ¿Sí? Primero a F8, después a E6 y llegar a D4. G3 siguió Gelfand con idea de comenzar a ganar espacio por el flanco de rey. Vale decir que, volviendo, antes de torre FB8, ¿sí? Un movimiento antes, hubiera sido interesante también alfil por C4, ¿sí? Cambiando piezas. El asunto es que tras B por C4, si dama D6 y torre B1, evitando una posible ruptura sobre B5, las negras podrían seguir con torre A E8, y si G3, dama E6, rey G2, torre E7, se puede, digamos, en el flanco de rey, se puede comenzar a maniobrar de modo de organizar, ¿sí? Permitir una ruptura sobre F5. ¿Sí? Ahora las blancas estarían obligadas, por ejemplo, a realizar caballo G5, atacando a la dama, ganando un tiempo para luego tras, si la dama se mueve a D6, ir a H3, intentando contragolpear desde el lado blanco con la ruptura en F4. Interesante, pero bueno, en la partida esto no ha pasado. Las negras se han mantenido pasivas. Volvamos, tras peón B3 por parte de las blancas, las negras siguieron con torre FB8, preparando, como dijimos, en mejores condiciones la ruptura sobre B5. G3 siguió Gelfand, comenzando a ganar espacio sobre el flanco de rey, de la manera más natural posible, y ahora sí, alfil por C4. B por C4, siguió Gelfand abriendo la columna B para así presionar la debilidad de B6. Y ahora las negras van a seguir mejorando su caballo. Caballo F8, como hemos dicho, buscando su casilla ideal. ¿Sí? Ir a E6 y D4, dama C1, dama C7, dama B2. Comenzando a presionar sobre B6. F6, siguieron las negras fortaleciendo E5, que estaba siendo atacada ya por 3 piezas. ¿Sí? Veamos también la batería de ataque que se ha formado sobre la diagonal, ¿sí? Con dama B2 y alfil C3, ¿sí? Presionando sobre E5, ¿sí? Junto con el caballo, por eso F6. Torre A3, siguieron las blancas buscando doblarse en la columna B, y ahora caballo E6, como hemos dicho, buscando mejorar.
¿sí? Dicho caballo. Torre B3, se doblan ambas piezas pesadas y atacando, presionando B6. Digamos que el plan de atacar por el flanco de rey ha sido suspendido en lo inmediato. La debilidad de B6 parece más digna de explotar. Ahora las negras, atento que el alfil de G7 no hace mucho, buscará mejorarse también con alfil F8. Entiendo que con la idea de ir a D6 y luego de que la dama se mueva pueda ir a C7 de modo de defender B6. Torre B1 triplicándose en la columna B. Las blancas poco a poco buscan iniciar la invasión en territorio enemigo. Torre A6, entonces defendiendo desde un ángulo muy pasivo. Y atento que la tensión sobre G6 ha llegado a su punto máximo. Es momento de ir a buscar una segunda debilidad. Principio de las dos debilidades. Por eso, dama C1, moviéndose dicha dama hacia el flanco de rey. Alfil D6. Siguieron las negras buscando llegar a C7 y de ahí mantener incluso controlada la ruptura en F4. Otra idea que podían haber ejecutado las negras, en cambio, en vez de alfil D6 era caballo D4. A ver, si caballo D4, interesante, seguirían las blancas con caballo por D4 y si C por D4, alfil D2. Y si alfil C5, las negras defenderían con éxito su debilidad en B6 y liberarían todas sus piezas pesadas para que éstas se puedan movilizar hacia el flanco de rey. Por el otro lado, las blancas deberían ya ir por la ruptura en F4, la cual es posible de inmediato. Y si las negras siguen con torre 8, dama F1 y si dama D7, previniendo que la dama se mejore por H3, podrían las blancas seguir con dama F3, torre A7, torre F1 y si dama H3, como ya lo he dicho, las negras ganarían suficiente contrajuego, equilibrando la posición. Pero bueno, esto no ocurrió en la partida. Volvamos. En el movimiento 22, las negras hicieron alfil D6. Como he dicho, para mantener controlada una posible ruptura blanca sobre F4 y a la vez en miras de retroceder hasta C7 y proteger desde allí, ¿sí? Con el alfil la debilidad de B6. Dama F1 siguió Gelfand, dama D7 y H4 siguieron las blancas. H5 necesaria, si las blancas seguían por ejemplo con H4 H5, para luego caballo H4, las negras quedarían en una posición prácticamente desastrosa. Dama H3 siguieron las blancas, alfil C7 efectivamente, protegiendo B6 para liberar así la torre de A6, que está muy mal ubicada. Alfil D2, movimiento útil por parte de Gelfand, que mantiene controlada la casilla de F4. Ahora ya es posible incluso para el blanco romper en G4. Torre D8, rey H1, mejorando el rey. Total, no hay apuro. Rey H7, movimiento por parte del negro, que intenta también mejorar su rey, aunque vale decir que se trata de un movimiento lento. Torre A8 tenía mucho más sentido. Aparte, el rey en H7, después veremos que se vuelve un obstáculo. Torre G1, siguió Gelfand. Aparte, si somos serios, el rey en H7 estorba. Mejor hubiera sido rey F7, con idea de permitir tras ambas torres negras, traer ambas torres negras tanto a G8 como H8 y atacar desde dichas columnas. Pero bueno, tras torre G1 por parte de Gelfand, siguió torre A8, G4. Finalmente llegó la ruptura y comienza la faena. Caballo G7. Siguieron las negras protegiendo H5 y clavando el peón de G4, por eso ahora rey H2, defendiendo la dama de H3. Vale decir que parecía interesante, incluso mejor, ¿sí? Tras caballo G7, parecía mejor caballo H2, con idea de permitir que la dama blanca pueda ir a E3, ¿sí? Y luego amenazar ingresar, ¿sí? En territorio enemigo por dicha diagonal, C1, H6, haciendo entrar a las negras en colapso. Pero bueno,
en la partida se hizo rey H2, defendiendo a la dama de H3. Entiendo que para así permitir con posterioridad una futura, captura del peón G4 sobre H5. Por eso las negras siguieron con H por G4, liberando la atención. Torre por G4, caballo H5 y torre B1. Las blancas comenzarán a traer ahora su última pieza pesada a la velada. Torre G8, defendiendo. Torre BG1, doblando torres sobre la columna G. Alfil D6, siguió Log Banguelli. Vale decir que si bien todo el juego ahora se concentra en el flanco de rey, pienso que las negras podrían haber intentado algún contrajuego, incluso efectivo, iniciando la ruptura sobre F5. Sí, de modo de activarse así en dicho flanco de dama. Las negras podrían haber intentado eso, pero bueno, en la partida no lo hicieron. Hicieron alfil D6, después las blancas siguieron con dama G2, y una vez más las blancas comienzan a estrangular a su oponente, presionando. Dama F7, necesaria, torre G5, buscando táctica. Obviamente las negras no pueden capturar por la captura de caballo, ¿verdad? Alfil E7, buen movimiento, que solidifica su posición. Las negras están logrando resistir correctamente. Torre G4, alfil F8, buscando ir con el alfil a H6 y custodiar desde H6 en la casilla F4. Torre B1, paradójicamente las blancas ahora vuelven a evitar la liberación de B5. Y torre A6, respondió Banguelli, defendiendo. Vale decir que no se podía torre B8 porque las blancas sencillamente capturarían en A5. Igualmente la crítica de torre A6 es que la misma queda, si dicha torre queda completamente fuera de juego. Pero bueno, las blancas ahora intentarán preparar la ruptura en F4 con caballo G1. Alfil H6, siguieron las negras, y lo cierto es que si bien ambos están disputando, intentando controlar F4, incluso intentando evitar la ruptura sobre F4, la cual llegará igualmente, lo cierto acá es que dentro de lo que se denomina teoría de cambio de piezas, existen aquellos cambios de piezas denominados ofensivos, que buscan volver al rey enemigo, en este caso el negro, un tanto más vulnerable. Bueno, claramente el alfil negro es una pieza de defensa de dicho rey. Sin ese alfil, las negras pierden una pieza defensiva esencial, y por eso alfil por H6, rey por H6, y ahora caballo H3, preparando, como hemos dicho, la ruptura, que llegará igualmente sobre F4. Rey H7, siguieron las negras, rey H1, entiendo que quitando al rey de cualquier combinación. ¿Sí? Esta técnica, este recurso de quitar al rey de la combinación, mejorándolo, poniéndolo en algún lugar donde no sea susceptible de sufrir jaques, ¿sí? Es una técnica que la puso de moda, ¿sí? Que la aplicaba regularmente Garry Kasparov. ¿Sí? Es interesante este movimiento que busca mejorar al rey y evita, ¿sí? Cualquier ataque al rey que descoordine, ¿sí? El ataque blanco. Torre G7, siguió Banguelli, y finalmente, como hemos dicho, F4, rompiendo. E por F4, caballo por F4, caballo por F4, torre por F4, torre A8. Aprovecharon ahora el momento exacto las negras para liberar su torre. ¿Sí? Vale decir que no se puede comer, ¿sí? Capturar en B6 de inmediato por dama C7, ¿sí? Ganando pieza, ¿sí? Con táctica, perdiendo las blancas material de manera inevitable, ¿sí? Por eso ahora dama F2, presionando F6 y a la vez custodiando la torre de F4. Torre F8, siguieron las negras, y ahora sí torre por B6, ganando material. Dama C7 igualmente, ataque doble, y ahora la torre blanca regresa. Torre B1. También se puede ver la utilidad de haber jugado con anterioridad, ¿sí? Dama F2.
justamente defendiendo la torre de F4. Bueno, dama E5 siguieron las negras. Y H5, buena jugada. Obviamente las negras no pueden capturar de dama, ¿sí? Porque seguirían las blancas con torre H4 y la dama quedaría atrapada, clavada, digamos. Entonces siguieron con G por H5, abriéndose ahora la columna G. Las blancas siguieron con torre F5, estrangulando, dama E8, defendiendo H5, y dama por C5, ganando aún más material. Rey H6, torre B, F1, doblándose torres sobre la columna F, dama G6, defendiendo F6 y a la vez amenazando jaque mate con dama G2. Por eso, dama E3, jaque, rey H7, dama H3, mejorando la dama y siempre controlando G2. Y ahora amenazando capturar en H5. Por eso, rey H6 defendiendo. E5, siguieron las blancas buscando abrir la columna F. Torre G, F7, vale decir que no se podía capturar por sencillamente porque se capturaría la torre de F8, la cual está indefensa. Entonces, tras E5, torre G, F7, defendiendo, dama E3, jaque, rey H7, dama F3 alineando las tres piezas sobre la columna F, y en estos momentos, es decir, en el movimiento 56, las negras no aguantaron más la presión y se rindieron. Bien, bueno, excelente partida de Boris Gelfand que une el estilo posicional y de ataque en la propia estrategia. Sin dudas, las blancas han logrado mantener los conceptos claros en todo momento, mientras que las negras se han limitado a intentar contrarrestar uno a uno cada avanzada que el blanco le propinaba. No han podido siquiera hacer uso de la iniciativa, limitándose a defenderse pasivamente durante todo el juego. Buena partida. Espero que les haya gustado, y si así fue, te pido que te suscribas, deja tu comentario, dale like, y bueno, nos vemos en un próximo video.